Señoras y señores, ¿cómo están? Es que vean, esta gorra me la acaban de traer, dije no me la puedo dejar, que no debo no usarla el día de hoy, del campeón de la Champions, el mismísimo Real Madrid. Pero no, fíjate, me la compararon, pero no en el... ¿De chocolate o qué? No, ¿qué pasó? Pero fue afuera del estadio, es la tienda oficial, pero Sí. no fue la de la final de la Champions, ¿ya me entendiste? Pero está muy bonita, sí. ¿Sabes qué me gusta? Que tiene ahí la parte de al lado del escudo. No, Eso, lo de negro está muy bonito. bonita. El relieve. Me la están cobrando todavía. No. Oye, si yo te regalo, ¿cómo te lo voy a cobrar? Un Yo regalo nunca no la se pedí. cobra. No. Está Se bonito. cobra después del favor, tal vez. Sí, Bueno, sí, me sí. saluda García Toraño, lo Pasó, saludo con gusto. perrito. Y el mismísimo Hernán Cristante. Estimado. Hace mucho que no nos visitabas. Una vez creo que has venido nada más, ¿no? ¿Sí? ¿No me has invitado más? Pues les voy a decir que vengas más seguido aquí con nosotros, ya que te trajeron para Chilaquiles. creo Arranco que temprano, ya soy te parte avientas todo el recorrido del tour. En cualquier momento me ponen parte del inventario. Inventario. Así que... Y estamos escuchando rock argentino con Hernán. Hay un Aquí muy está, buen grupo. ¿A Soda Stereo? Hay un buen grupo que se llama ¿qué? Las pastillas del abuelo. Pastilla de la voz. Es que yo le puse a Luciano Pereira, que es... Yo te voy a decir una cosa. Le gusta mucho el lirismo, Hernán, yo entonces. trabajé en WFM, una estación que era la número 1 en aquel entonces, con el Negro González Iñárritu y toda esa gente maravillosa, Charo, Marta de Baile, Martín Hernández, Martín Delgado. Y ahí poníamos, era de música en inglés, pero yo tenía un programa que se llama Fusión de Rock en Español. Y viajé mucho a Argentina, entrevisté, fíjate, en una azotea a los fabulosos Cadillac. Ah, buenos. Tuve el gusto de conocer que en paz descanse el rey, a Gustavo Cerati, Soda Stereo, los entrevisté. Yo creo que ese es el número uno, Varias ¿eh? veces, ¿eh? Cerati. Con Z y Cerati. con el otro, ¿cómo se llama? Zeta. Con Zeta Bocio Y- también se me fue. No, bueno, y obviamente Bueno, sí. Cerati, ¿no? También entrevisté a Calamaro, Andrés Calamaro, Un crack. que ahorita vive mucho en España. Sí, Pero Andrés Calamaro él y el se hizo hermano. muy cuate mío. Él, y vive en España. Sí. Pero es argentino, ¿no? Sí, igual toda esa corriente empieza con Nito Mestre, Fito Páez. Fito que Páez ya- también lo Fito entrevisté, Páez. claro. Charly Charly García, García. el Flaco Espineta. Spinetta. Sí. Bueno, ¿Qué vas a hacer en 2 años? en 2 años, ¿por qué? ¿Cómo estarás? ¿Traqueteado o no? No sé si llegue, ¿por qué? Porque en 2 años es la inauguración del Mundial. Ah, pues ahorita hablamos Hay que de eso. llegar, hay que ahorita, llegar. ahorita hablamos de eso porque tenemos un gran invitado esta ya tarde, ya se cruzaron las manecillas. Vía Zoom está con nosotros León Krause, vamos a saludarlo con mucho gusto. Mi hermano, ¿cómo estás? Hola Burro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un abrazo a todos por allá, gracias por invitarme. Mira, me acompaña, te presento, aquí está García Toraño, que seguramente lo conoces. Sí, abrazo, León. El único, Claro hombre, que sí. el único hombre que ha demandado a Mickey Mouse. Seas Estaba en hablado. ESPN. Un abrazo, Ángel. No es cierto, abrazo, León. Y acá está Como siempre, Hernán Cristante. cruzazolino a morir, el querido El León. arquero del Toluca y entrenador, ¿te A acuerdas? morir. ¿Cómo Claro estás? que sí, Hernán, un abrazo muy grande, arquerazo. Igual. Me da Oye, mucho gusto. Miguel, te saludarte. saludo con gusto. Es un placer y agradeciendo, por supuesto, que hayas tomado la llamada, bueno, vía Zoom, porque vamos a platicar de algo muy, pues que está ahorita como muy mediático, muy de moda, algo que tú escribiste. Y bueno, quiero que me platiques toda la historia de esta serie de el queridísimo Rafa Márquez. defensa central de la selección, capitán, campeón con el Barcelona, ganó la Champions, jugó en el Mónaco, bueno, un Campeón de la selección mexicana. Campeón con el León. Capitán, no campeón, ¿qué más quisiera que el fuera señor, campeón? por supuesto, así es, el defensa central, Rafa Márquez. Rafa Márquez. A ver, platícame cómo se da esta historia, León. Sé que es muy serio, perdón, pero por así, yo soy medio irreverente, pues ya me conoces, pero tú eres un tipo. No soy tan serio como tú crees, Burro, la verdad. Mira, fue una aventura maravillosa. Yo empecé en el periodismo deportivo y siempre seré, a final de cuentas, periodista deportivo. Le debo todo lo que tengo a la pelota, desde mi profesión Mira. hasta mi familia, porque conocí a mi esposa en el Mundial 2006 en Alemania. Llevaba yo una playera de México con el número 4 de Rafa Márquez, así que le debo todo lo que tengo al fútbol y a Rafa pues le debo mucho también, porque como aficionado al fútbol de mi generación, pues creo que Rafa es un ídolo indiscutible. Y yo sabía que detrás de Rafa, de ese ídolo, había también una historia personal llena de retos, de desafíos, de dolores y de lecciones. Y con ese espíritu es que nos acercamos a Rafa para decirle, bueno,
creo que es hora de que cuentes tu historia y a final de cuentas lo que tenemos es pues este documental en Netflix que creo que es de verdad muy emocionante, incluye momentos memorables, entre ellos aquella serie de penales en el 99 contra Toluca, Hernán, absoluto protagonista de ese momento, en fin, uno de muchos momentos de la carrera estelar de Rafa Márquez. A ver, ahorita te van a preguntar ellos, por supuesto, y qué bueno que lo mencionas aquí al arquero que trabaja con nosotros aquí en Caliente TV. Yo no sabía eso, Miguel León, que entonces tú empezaste como periodista, pero de deportes, no en la política. Sí. Eso Sí, no sí, sabía. empecé con nuestro mutuo amigo, el gran Beto Murrieta, allá en Radio Fórmula, cuando tenía yo pues 19 años de edad, hace ya 30 años de aquello, no contemos de más, pero es la realidad. Y siempre el fútbol ha sido pues parte de mi vida profesional y bueno, una de mis grandes pasiones. Y bueno, pues de ahí nacen muchas cosas, entre ellas este documental. Oye, a ver, ahorita para que te pregunten, espérame, porque es que luego van a decir, este güey no deja hablar. No, Por tranquilo, supuesto que tranquilo. sí. Pero me gustaría saber, tu edad. ¿Cuántos años tienes, León? 49 años, Burro. Fíjate, yo estuve, ahí te va, ¿eh? Yo estuve en el partido, creo que fue México-Italia, en el 94 en el Mundial, en Washington, Sí. D.C., y yo iba con una novia, en ese entonces yo andaba con Cecilia Salinas, y la hija del presidente en aquel entonces, le digo, no tiene nada malo que lo cuente, y enfrente de mí, en las butacas de enfrente, estaba tu padre, mi querido Enrique Krause, ahí estaba, con... Pues ¿Qué ibas a decir? ahí estaba yo también. ¿No? ¿Te acuerdas? Ahí estaba yo también. Por eso te pregunto la edad, ¿por cuántos años tenías? Yo tenía 19 años en aquel momento, en ese inolvidable Mundial del 94. Fui suficientemente inteligente como para regresarme a México antes del partido contra Bulgaria. Ese lo vi por televisión y no paré de llorar, igual que millones más, porque es parte de nuestra historia como aficionados mexicanos. Pero ese Mundial de 94, que se cumplen ahora 30 años, pues es inolvidable, Burro. Entonces, ¿tú sí te acuerdas, estaba yo atrás sentado o no figuraba? Porque ya tenía un programa que se llamaba El Calabozo, un programa grotesco, pero que la gente lo veía. Nada. Oye, fíjate, es muy chistoso porque estaba yo compartiendo con mis hijos y con mi mujer que en mi familia veíamos religiosamente El Calabozo. Yo no me lo perdía contigo y con Esteban, así que nada, por supuesto que recuerdo y eres parte de mis recuerdos de aquella época, pero no me acuerdo haberte visto en aquel partido. Ay, Quizás sí. estábamos muy clavados en la cancha, Pero empate sí. a uno. Bueno, ¿con partidazo. quién iba? Oye, Llamó pero si más la don atención. Enrique invitó las chelas. Yo me acuerdo. Y de repente por ahí dijo ha de haber dicho en El Calabozo ese par de estúpidos, porque tu padre sí, su cuate respetadísimo, un señor que la verdad, mis respetos, salúdamelo. De hecho, una vez puso yo puse una tontería porque dijo a ese par de babosos, algo así, nos dijo a mí, no sé quién, pero digo, fue de cotorreo y le dije, no seas así, sí, págame las chelas que te invité en el partido de México contra Italia. Pero bueno, ya no vamos a hablar de eso. Salúdame mucho a tu familia, gracias por ver El Calabozo. Y ahora sí, a ver, Ángel García Yo quiero hacerle una pregunta a León, porque su padre y León, si algo saben hacer muy bien es utilizar el lenguaje, orientar a la gente de acuerdo a los noticiarios que han hecho y cómo hablan y cómo se expresan. Y todo este rollito va porque arrancaste como periodista deportivo. Te pregunto, ¿cómo ves el periodismo deportivo, León, ahorita? más hoy en día. ¿Cómo lo ves hoy en día? Porque ya, ya todo el mundo llega y el micrófono merece un poquito de respeto. Y No mucha estoy responsabilidad. cuestionando y responsabilidad. ¿Cómo lo ves? Pues es una gran pregunta, Ángel. Yo creo que estamos en una época de periodismo tóxico y eso no construye, francamente. Yo creo en la crítica, por supuesto, y creo que hay que señalar los errores que se cometen en todo, digamos, el quehacer cotidiano de nuestro país y creo además que el fútbol y el deporte en general, pero el fútbol es importantísimo porque da alegría o tristeza también a tanta gente, pero creo que de ahí, de la crítica al discurso tóxico, hay una distancia muy pequeña y me parece que la hemos rebasado y en estos tiempos deberíamos regresar más bien a ejercer la crítica y la distancia, pero con responsabilidad y con conocimiento, que también de pronto siento que
siento que falta, ¿no? Estamos en un momento complicado en general y en el fútbol pues no es la excepción. O sea, se incita a la Fíjate, violencia, fíjate, a por mí me ejemplo. gustaría preguntarle, León, porque de repente esto que nosotros... la pregunta que le acabas de hacer Sí. es muy buena. Me gustaría, por ejemplo, él cuando era jugador, Hernán, me gustaría que nos comentara cómo era esa prensa. ¿Cómo veía Hernán ¿Cómo ve la a diferencia los hoy que día? Si estaban- a él te afectaban las críticas, eran realmente como no tan salvajes como ahora son. No. Y yo creo que ya sí se han pasado un poquito, ¿sí o no, León? Yo creo que sí, ya nos hemos pasado. Yo también de repente hago comentarios. No sé Lo que si- pasa es que hoy me parece que se han mezclado las cosas. Él es un especialista, igual que ustedes, en el tema prensa y críticas. Es natural que vos hagas una valoración de algo y pongas una crítica. Pero hoy se enciman los aspectos. No se atiende la crítica fundamentada a lo que tiene que llevar la crítica. Siempre hay un nivel de excusa para hablar del aspecto familiar, del aspecto Social. de deuda, el social y demás. Entonces, creo que esa línea de respeto que antes se tenía, porque también antes te criticaba cualquier periodista, y es natural que te critiquen, se aceptaba más porque había una línea de respeto. No se transgredían ciertas líneas, fronteras o espacios que me parece que para hablar de esos espacios hay que ser más contundente, tener que tener más pruebas, más fidelidad, y tampoco es algo que le competa al periodista deportivo meterse en los aspectos sociales. Antes no sucedía eso, y bueno, León, me imagino que él ha tenido este recorrido y estas experiencias a través de él lo que va desarrollando, y no es alguien que se destaque por críticas desmedidas. No busca estar en primer plano a costa de... y hay muchos críticos hoy que sí lo hacen. ¿Qué opinas de eso, mi querido León? Creo que Hernán tiene razón y también de pronto nos falta, pues caray, reconocer que los futbolistas también son, parece una obviedad, pero también son seres humanos. A mí siempre me atrajo lo que hemos hecho ahora con Rafa Márquez, el tratar de ver más allá de la cancha. Por ejemplo, ¿qué motivos tenía Miguel Herrera a principios de los 90 para ser tan agresivo en la cancha, ¿no? Me acuerdo haberlo entrevistado y Miguel me platicaba de su infancia, de lo difícil que fue crecer en cierto entorno, la manera como tenía que defender a su madre ante ciertas cosas que él escuchaba en la calle, y de pronto uno va entendiendo y descubriendo que detrás del futbolista, de lo que uno ve en la cancha, hay un ser humano, y me parece que esa valoración como integral de la persona también nos hace falta. Nos quedamos en la superficie y también cedemos, digamos, al discurso tóxico porque quizá vende más, porque genera más clics, pero eso no genera un mejor fútbol y tampoco genera una mejor sociedad. Y hacia ahí quiero ir, León, por esta serie que está generando muchas expectativas, que está siendo muy vista, que tiene una gran producción, a uno de los referentes importantes que tiene nuestro fútbol, que es Rafa Márquez, junto con Hugo Sánchez, los dos más destacados. Yo siempre tuve la impresión, León, de que Rafa Márquez era tímido, que era un hombre que en la cancha era, o sea, fenómeno, pero que fuera de la cancha era muy tímido, muy extrovertido. ¿Cómo lograste que Rafa Márquez se animara a hacer esto? Yo no sé si es tímido, aunque en el documental Xavi Hernández, que jugó con Rafa, que lo conoce bien, que es, bueno, ahora ya no tanto porque Xavi sale del Barça, pero aún así siguen siendo, digamos, cómplices y socios en la estructura del Barcelona y en la historia, dice que muy pocos jugadores cambian más dentro y fuera de la cancha como Rafa Márquez. Creo que sí es un hombre reservado, pero esa es la clave, digamos, de hacer un documental que funcione, tratar de encontrar qué hay en la historia de Rafa Márquez, en este caso, que lo explica. Y creo que encontramos las claves. Por ejemplo, en la vida de Rafa, una clave central es su padre. Tú no le puedes preguntar a Rafa de su padre sin que Rafa inmediatamente, y su padre ya tiene muchos años de fallecido, inmediatamente comience a tener que contener el llanto. La figura del padre es fundamental. O, por ejemplo, ¿por qué Rafa Márquez dio aquella entrada durísima contra Kobe Jones, contra Estados Unidos en el 2002? Todo el mundo decía, bueno, se volvió loco Rafa. No, hay una historia familiar detrás de eso. El abuelo que se fue a Estados Unidos y cómo Rafa veía a su padre llorar del coraje pensando que Estados Unidos le había robado a su abuelo. En fin, de verdad está lleno de descubrimientos que, insisto, explican a la persona y entonces explican al jugador, ¿no? ¿Qué hay detrás
de esta persona. Y creo que al final este documental es un retrato que resalta los momentos de gloria, que los hubo y muchos, los momentos polémicos, el penal contra Robben. ¿Te habla de eso? ¿no? ¿Te habla de eso del penal? Y la persona, ¿no? ¿Te habla del penal justamente? ¿Qué pasó por su cabeza? Si él considera que es penal. Sí. ¿Qué te dice? Para mí, por ejemplo, es penal. Bueno, Rafa acepta que lo toca, que hay un contacto, pero también al mismo tiempo sugiere que la teatralidad de Robben es lo que finalmente vende la acción, vende el penal, pero reconoce que lo toca. Yo creo que si él tuviera que comprometerse, probablemente te diría que para él no era penal, que es una exageración, pero al final pues lo marca el árbitro. Pero es tan divertido escuchar a la mamá de Rafa, por ejemplo, una mujer llena de pasión y una mujer muy firme, decir, eso no es penal, desgraciado, en fin, es muy divertido. Y también al entender a la familia de Rafa, entiendes a Rafa, la madre es una mujer de mucho carácter. Oye, León, este documental, bueno, ¿cuántos son capítulos? Fíjate, desgraciadamente no lo he visto, lo tengo que ver. ¿Son por capítulo? ¿Quién lo dirige? Y me gustaría saber las locaciones donde la hicieron. Platícanos un poquito y dónde pasa, ¿no? Lo dirige Carlos Armela, un documentalista mexicano maravilloso que ya ha hecho varios documentales de deportes, que es de verdad notable. Lo produce el estudio de Pablo Cruz, un extraordinario profesional de eso, de la producción y del documentalismo y las series, productor también de la serie de Luis Miguel y demás que tú conoces bien, querido Burro. Y bueno, pues está en Netflix y lo filmamos en Europa, en México, fuimos a Michoacán, en fin, seguimos a Rafa por distintas partes de sus recuerdos, estuvimos con él entrenando a los muchachos del Barça B, del Barça Athletic, viéndolo también en este papel de entrenador, mentor y un poco figura paterna de los jóvenes del Barcelona. Y recorrimos así su historia, entrevistamos a su mujer, a sus hijos, a su madre, a sus compañeros, a algunos rivales, y todos se expresan con él, de él con mucha emoción. Oye, León, ¿qué tan amueblada está la cabeza del futbolista mexicano respecto a otros deportistas en el mundo? Te pongo el ejemplo del deportista español que viene triunfando, de Estados Unidos en el fútbol que viene creciendo. ¿Qué tan bien andamos de la cabeza? Y me refiero, lo digo con mucho respeto, o sea, ¿qué tipo de mentalidad tiene el deportista tal vez, mexicano? ¿O se ha destacado o no ha destacado? ¿O esa es una de nuestras dolencias más significativas? Mira, yo creo que eso que señalas, Ángel, es para mi gusto de las cosas más importantes de este documental. Este es un hombre que siempre buscó más, pero no siendo ya un señor formado de 20 y tantos años, siendo un adolescente. Se va de Zamora, Michoacán, y se va al Atlas siendo casi un niño. Era el más joven de los que vivían ahí, que habían llegado, digamos, de otros estados, entre ellos estaba Jared Borghetti y demás, a jugar con el Atlas. Y hay un momento dado, y lo cuenta Rafa, para mí quizá del mejor momento del documental, Rafa cuenta que después de algunas semanas en Guadalajara, él llama a su casa y le dice a su mamá, la verdad ya no quiero estar aquí, los extraño, y empieza a llorar. Y entonces la madre le dice, ¿y quién quiso irse? No, pues yo. Pues ahora te quedas. Y le cuelga. Y no le pasó el teléfono ni al padre ni a nadie. Y Rafa dice, ahí me di cuenta que no había vuelta de hoja. Esa mentalidad, esa formación de carácter, esas ganas de primero a Guadalajara, luego a Mónaco, luego a Barcelona, luego a más. Ahora está de regreso en Barcelona trabajando. Yo creo que esa mentalidad sí hace falta. Sí hace falta, y no nada más en el futbolista, sino también en los dueños de los equipos que traen de vuelta a los jugadores, les ofrecen mucho dinero, la comodidad de la casa. Así no vamos a construir nada. Necesitamos más ejemplos como el de Rafa Márquez y como el de otros futbolistas. A la historia del fútbol mexicano están ahí los nombres que decidieron dar ese brinco y sufrir cuando era necesario. Oye, pero hizo muy bien la madre, la verdad, mis respetos para la señora. No vuelves. ¿Quién se fue tú? Baica. Triunfa, papá. Si no sé, qué bueno que... Así, si no, cualquier mamá le dice te extraño también. Me gustaría preguntarle a porque... Hernán, porque tú jugaste contra él. Sí. ¿Cómo era Rafa Márquez en la cancha? Es que es otra cosa que nunca, ni nosotros tres no vivimos nunca. ¿Cómo era allá adentro? Un líder dentro de la cancha, un líder, un tipo que
preferías tenerlo de tu lado que del lado contrario, pero era alguien que normalmente a uno lo hacía sentir esa sensación de tener que superarse para encontrarlo, ¿no? Yo no era 9, ni tenía un contacto directo con él en el juego, pero vos te das cuenta de los tipos que tienen buena lectura, que tienen capacidades, que elevan las capacidades de los que están alrededor. Y algo que dice León es importante y es interesante, porque nosotros hoy, en este mundo, nuestro hijo, nuestra hija, y no te sentís bien, vení a casa, tenés el platito de... Y eso no crea líderes. Por eso Rafa tiene ese instinto de superación, puede ser introvertido. Me invitó un día a un evento de un partido ahí con Eva Longoria en Los Ángeles, y pude convivir con él, un tipo sumamente agradable y preparado en el sentido no de su nivel intelectual, que eso lo vas mejorando día a día, con lectura, con vivencias, pero sino con ese ánimo de hacer algo y hacerlo bien, hacer algo y hacerlo lo mejor que se puede, no importa los inconvenientes. Entonces, un tipo que no lo he conocido mucho y no lo he tratado mucho, pero que te da esa pauta. Cuando vos estás con él, él lo que te enseña es eso. Estás haciendo esto, hacelo lo mejor que puedas. Al menos eso es lo que dicta cuando lo tuve en contra. Lo tuve en contra como jugador, lo tuve en contra dirigiendo. Y te digo, tuve un par de eventos donde nos cruzábamos y charlamos. Da esa seguridad de alguien que le gusta la competencia, que alguien que le gusta superarse a través de la incomodidad que te genera el momento. Ser deportista o estar en esos planos es vivir de eso, es vivir complejo, es vivir superándote. ¿En qué se diferencia, León, y aparte de lo que dice Hernán, para agregar todo lo que bien dice Hernán, que tuvo la oportunidad de enfrentarlo, ¿en qué se diferencia Rafa Márquez a la mayoría de los futbolistas mexicanos? Te cuento, antes que... Perdón, León, Sí, dale. No, para que veas lo que era Rafa, antes de irse él a Europa, jugamos la final en el 99 en la Bombonera. Y antes de que él pateara el penal, se acerca a Núñez y empieza a molestarlo, casi se agarran a los madrazos. Y el tipo llegó al penal, puso la pelota y le pegó con tanta seguridad. Yo sabía que iba a ir al medio, por las circunstancias, por cómo se había detonado todo, pero le pegó un fierrazo, pasó acá arriba y él se dio vuelta y hizo el gesto de tengo este carácter, ¿no? Sí, ese es Rafa. Y él estaba empezando, ¿no? en materia futbolística en esa época. Creo que debe haber sido la primera final que jugaba, ¿no? Esa escena, Hernán, está en el documental. Cuando lo veas, lo vas a disfrutar mucho. Porque, porque Rafa lo narra y se ve el principio de la bronca, que es rarísimo que salga una bronca en plena tanda de penales. Fue toda una locura la cancha. Dice, sí. Estos son los que tengo. Sí, así fue. Es que jugaba muy bien ese Atlas, jugaba muy bien, la muy verdad. Bien. Fue una muy buena ¿Y el final. Toluca? Sí, fue una final inolvidable. El Toluca también era un equipazo, traía grandes jugadores. Claro, por eso fue buena final. ¿En qué se diferencia Rafa Márquez a los demás? Quítame si quieres a Hugo, a Luis, en fin, pero a la generalidad del futbolista mexicano. Mira, yo te diría que él dice una frase, se la voy a robar. Él dice cuestión de actitud. De hecho, hubo un tiempo donde pensábamos que el documental se llamaría Cuestión de actitud. A mí me gusta la frase, pero no me gusta como título del documental. Me gusta más Rafa Márquez, el capitán. Pero al final creo que es eso y se liga muy bien con lo que decía Hernán. Cuando tú ves esa escena, Ángel, cuando tú ves, conoces la Bombonera como lo conocemos todos, lo que es la Bombonera en una final, en una tanda de penales, en un partido tan increíblemente cerrado, con ese Toluca virtuoso de Cardoso, de Cristante, de tanta gente, y la presión que implica el cobrar un penal, después de que te han armado una bronca, que tu corazón está a 1000, poner la pelota, cobrar con toda fuerza a la izquierda de Cristante un poco, y voltear y decirle al que te quiso provocar, yo tengo esto, pues es cuestión de actitud, ¿no? Es cuestión de mentalidad, de disposición, de decir,
Yo voy para adelante. ¿Qué? Yo no me voy atrás, dame la pelota, la quiero. Tenemos en el documental los discursos que da Rafa en el vestidor antes de salir a jugar un partido de Copa del Mundo, porque era él el que recibía la pelota y el que al final, como capitán, arengaba al equipo. Y ahí lo escuchas, y lo escuchas también decir groserías, decir, vamos cabrones, quién sabe qué decir. Es muy emocionante ver que este hombre reservado en el fondo era un titán en la cancha, capaz de armar al mejor Barcelona de la historia. A la fecha no han tenido un defensa central con esa capacidad de salida en largo, entre otras cosas, ¿no? Un grande. Ahora, ahorita que decías del nombre, fíjate que no se me hace, me gustó la frase esa de Rafa que le acabas de repetir, hasta para el mismo documental. No sé si tú has leído un libro que yo le regalé a Manolo Lapuente, la final del América contra el Necaxa, que no era campeón en América hace no sé cuántos años, y se fueron a gol de oro y con un gol del misionero Castillo. Le dieron la vuelta, iban 2-2, estaba Zamorano jugando. Bueno, antes de empezar ese partido, yo me había aventado un libro que me encanta, no sé si ya lo leíste, el de Vince Lombardi, cuando el orgullo todavía importaba. Por supuesto, bueno, un librazo maravilloso. Que al final la cuenta que dice el ganar no es todo, es lo único. Es lo único. ¿No? Entonces, yo creo que de alguna manera, y le gustó mucho que se lo regalara, siempre me lo comenta cuando lo veo a don Manolo, pero a ver, el jugador de ahora también no crees que ha perdido, por ejemplo, un poquito de interés, se va más para lo económico que sentir los colores de la camiseta. Me lo dijo Carlos Reynoso aquí sentado. En aquel entonces Cristóbal Ortega, cuando lo trajeron a México, le pagaban la nota en otro equipo y que prefirió quedar en el equipo donde él quería jugar de chavito y con la mitad del sueldo. El mismo Reynoso. Acabamos de hablar con un cuate que juega en Escocia, ¿cómo se llama el equipo? ¿Dundee? No, el Dundee. Es un cuate que ni Jimmy Lozano lo conoce, que jugó aquí en la primera A y ya lo iba a firmar el San Luis Potosí para subir a primera y prefirió irse con la mitad del sueldo que le hablaron ese mismo día para Escocia. Ese tipo de jugadores son los que necesitan y no tanto el rollo del bolsillo. Digo, es importante, obviamente, ¿no, León? Pero me gustaría que me contestaras lo que estamos platicando ahorita. Después de un corte, si me lo aguantas tantito, ¿me esperas? Es de 20 segundos, claro. Ahí te la dejo votando. Espérame tantito. Encantado. Está León Krause con nosotros. Volvemos. Esto es Desencajados, no me tardo. ¿Seguimos en YouTube? Bueno. ¿Qué onda, burro? Salúdame a León. Seguimos en ¡Sheriff! YouTube. ¿Quién gritó ahí? Está el sheriff. ¿Cómo estás? León. Qué gusto, sheriff. ¿Qué pasó, León? ¿Cómo estás? Hablando de carácter, carajo. Estoy oyéndolos. Al rato sigo yo, gachos. Oye, León, ese es otro que tiene un carácter de los que se necesitan hoy día en la cancha. Es lo que se necesita en la cancha: actitud, personalidad, carácter, pantalones, que no haya miedo. Y con esto de la prensa también la vas a callar, porque también, a ver, ahorita que estábamos hablando de la prensa, ya me metí otra pregunta, perdón, León, pero se me va a olvidar, luego traigo en la cabeza no sé en dónde. A ver, por ejemplo, ahorita que platicábamos al inicio de la entrevista de los periodistas, por ejemplo, ¿qué opinas? Un comentario desagradable, que yo lo acabo de entrevistar y me cae muy bien, Pietrasanta, pero ¿qué opinas que lo que dijo acerca de Malagón, por ejemplo? ¿Sí lo viste? No lo vi. Decía que Malagón no había jugado palabras más, palabras menos, por miedo a la derecha o sea, como si le hubiera sacado ¿Le dio miedo a jugar con ¿le dio miedo a la derecha a o Pietrasanta, temor a la izquierda, por la izquierda? O temor a la izquierda, exacto. Una cosa así dijo. Para que veas la prensa cómo está últimamente, y no te cuento de Faitelson y los otros que por ahí andan votando, ¿no? Que de repente, pues es otra prensa ya que buscan seguidores, buscan ser como mediáticos, ser, ¿cómo le llaman cuando estás que eres Quieren likes y quieren No. follows. Cuando abres que eres tendencias y todas esas cosas espantosas. Ahí está el sheriff. Ahí está el sheriff, que también, sheriff, llegaste tarde, no sé dónde andabas, seguramente estabas platicando ahí con ¿quién? Trabajando, ¿dónde andas, sheriff, carajo? Me dijeron a las 12:30. ¿Todavía traes el dedo de acá? ¿No te has limpiado, botaste o qué pedo? ¿Qué traes en el dedo? No traigo nada, al contrario, vengo de correr.
Bueno, a ver, pregúntame, lo que te pregunté. Si alguien puede hablar bien de lo que es un defensa central, perdón, burrito, que entre, es Fernando Quirarte. Fer, te mando un abrazo, bueno. Sheriff, soy Ángel. Si alguien puede decir lo que significa Rafa Márquez, pues me parece que eres tú, ¿no? No, bueno, gracias, con mucho gusto. Claro que puedo opinar del gran Rafa, un gran jugador, un gran referente del fútbol mexicano, un jugador con calidad. La verdad creo que es por algo triunfó. Yo me acuerdo que nosotros lo debutamos en la selección junto con Bora Milutinovic. Ahí empezó a hacer sus pininos realmente. Él estaba en Atlas, pero sí, es un jugador con mucho carácter. Fuera de la cancha, ustedes lo conocen, es un jugador serio, callado, sobrio, y la verdad creo que es uno de los mejores jugadores que han estado en el extranjero de México. Y déjame sumar algo ahí, porque es muy importante, hablando de comparaciones con los futbolistas mexicanos actuales. Bora debuta a Rafa en la selección mexicana en un partido contra Ecuador, si mal no recuerdo, y Rafa tenía 17 años, Sheriff, es decir, tenía 17, era un adolescente todavía, y eso también es pues también ahí hay una lección de apostar en serio por los jóvenes, y poco a poco irlos llevando, y cuando hay una oportunidad de tomar una de estas perlas y enviarla a jugar a Europa, apostar por ellos. A Rafa, pues Rafa se va al Mónaco cuando no era él a quien habían ido a buscar en ese partido contra Chile, y sin embargo lo ven los visores del Mónaco y la gente del Atlas dice: adelante. Yo no sé si eso pasaría ahora, cuando Márquez claramente era la gran perla de la defensa atlista, el líder de ese equipo, y sin embargo le dicen: vete. Y el Mónaco, pues no era el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Manchester United, era el Mónaco. Y ahí empezó Rafa, fue campeón, y el resto es historia. Pues mira, no te vayas muy lejos. El que nos hizo el 3-2 de Brasil tiene 16, 17 años. Sí. Y lo que tú dices, Claro. para que veas la importancia de la cantidad de jugadores que hay en Brasil, y salen todos. De hecho, la liga brasileña a mí ni siquiera me gusta. Ya están como los rezagados, los que regresan. Pero los 1000 y tantos jugadores están fuera del país. En Europa todos juegan, en Estados Unidos. Y esto es lo que te decía hace rato. Cuando el orgullo todavía importaba. ¿Tú crees, León, mi querido Sheriff, que el orgullo importa hoy día en los jugadores mexicanos? ¿El orgullo qué, perdón? ¿Importa? El orgullo de vestir una Importa, playera, es el orgullo de ser futbolista. De vestir una playera, por supuesto. de vestir, ya sea, no hablo de la selección, a lo mejor de tu mismo equipo del que juegas. No, bueno, por supuesto que el orgullo importa. El orgullo es una parte, al menos para mí, es una parte esencial del ser humano. O sea, todos tenemos orgullo, algunos más, algunos menos. Pero es que- Esto es una realidad. A lo mejor Y tú lo sabes, burro. Pero Porque ahora pero- andas muy contento porque tu América ganó, y ahí tampoco no te sentías orgulloso. de Yo tu sí, América y yo sí, todo. pero esto- Hay que seguir brincando. Fernando, Hay que seguir brincando. como llegaste un poquito tarde. Hernán, No, no es cierto. te No. saludo también con gusto, Fer. A lo que se refiere, me parece, el burro, es ese orgullo de pertenecer, de estar en un lugar. Es que ya no de es amar lo que vos hacés, no de trascender a través de el dinero o salir a otros lados, sino del pertenecer, del estar, ese orgullo que se sentía antes y con el que jugábamos también, Fernando. Sí, que tú lo tenías, Fernando, obviamente. Hablo, y los jugadores de antes, Rafa, tú, Hugo, Luis García, todos esos sí, Reynoso, hasta extranjeros. Pero hoy día yo veo, qué está pasando en la selección mexicana hoy día, por ejemplo. No hay líderes. ¿Quién es el líder de la selección mexicana hoy día? ¿Dónde están los Rafa Márquez? ¿Dónde están los mismos, por ejemplo? Aspe, Cuauhtémoc. Pavel Pardo, el Cuau, es decir, ¿quién es líder? Yo veo, por eso pregunto eso del orgullo, el saber el significado de portar la camiseta nacional. ¿Qué significa para ti, cabrón? ¿Fue a jugar un mundial nada más? Pero ese es el nivel máximo. Hay Sí, que que seas empezar un desde referente abajo para a los demás. sentir eso. ¿No? O ya Yo soy sí loco. creo, digo, cuando uno está frente a
digamos, ídolos del calibre de Fernando Quirarte, No, bueno. y de Hernán, por supuesto, pero digamos, y no solamente ídolos desde el punto de vista de cómo los ha querido la gente, sino de lo que consiguieron en la cancha, de la manera de mandar en la cancha, en sus equipos y por supuesto también en selección mexicana. Opina con mucha humildad. Yo noto una falta de carácter en ciertos jugadores, que no es lo mismo que aquello que decía Rafa. El carácter es, digamos, una mezcla de valentía, de orgullo, pero también de serenidad para saber conducirse en las situaciones, saber crecerse. Sí siento que es una selección a la que le falta ese tipo de carácter, pero también creo que es una selección que se ha quedado corta en su desarrollo, no sé necesariamente si técnico, pero integral como futbolistas. No me parece que sea una generación con tanto talento. Es una desgracia porque vamos a ser sede de un mundial por tercera ocasión y la verdad es que deberíamos tener la fortuna de tener a una generación que esté a la altura de algo así. En el 86 la tuvimos sin duda alguna, ese equipo creo yo, y el Sheriff lo sabe muy bien porque también hemos contado esa historia en documentales. Ese equipo debió haber llegado todavía más lejos, ¿no? Esa historia es extraordinaria. Pero esta que viene, creo que le falta talento. Pero ¿qué lectura? Le falta talento, le falta carácter, creo que la combinación no es positiva. ¿Qué lectura le das? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuáles serían unos 3 puntitos que me digas? A ver si coincidimos todos. Porque también los dueños del balón, yo lo dije el otro día muy fuerte, y perdón, y lo vuelvo a repetir, para mí los dueños de los equipos es como el cáncer del fútbol mexicano, la verdad, por muchos factores. El ascenso, el descenso, muchas cosas, las canteras valen gorro en los equipos. Extranjeros. No hay cantidad de extranjeros. Son 1000 cosas, León, mi querido Sheriff, que son los que, por eso, esta generación, desgraciadamente, la veo muy pobre y triste para este mundial, que vamos a hacer sin materia prima, que vamos a ser los dueños de la casa, los anfitriones de la Copa del Mundo. No, bueno, definitivamente que muchas cosas ya lo comentaste. Ese ha sido nuestro mal del fútbol, las decisiones que no han sido tan claras ni tan certeras, ya lo comentaste, lo comentaron. Yo me acuerdo aquella, no sé, hace 3 torneos, 4 quizás o más, cuando tenías por reglamento que meter a un joven 1000 y tantos minutos, y eso era muy bueno, mientras le dieras continuidad a esos jugadores. Eso te daba la oportunidad de seguir buscando talentos dentro de tu equipo. Estamos viendo lo bien que ha estado trabajando, al menos en mi forma de ver, el Grupo Pachuca. Creo que Almada en ese aspecto, pues ya lo vimos, ¿no? Ha hecho un buen trabajo. Yo creo que en ese aspecto todos los equipos deberían de trabajar por todo lo que está pasando ahorita, por esas malas decisiones del ascenso, no descenso, de que no puedan subir los equipos de primera A. Entonces, todo eso si de por sí ya ha habido muchos problemas en nuestra organización, en nuestros partidos, contra quién jugamos y todo, bueno, ahora con ese cambio, tan mentado cambio generacional, que algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, que por qué fulano, que por qué sutano. Acuérdense lo que pasó hace algunos años con Estados Unidos, que hizo un cambio generacional sacrificando un mundial. Acuérdense lo que pasó con Alemania también hace 2 o 3 mundiales, que sacrificó un mundial para todo eso. Entonces, nosotros estamos en un momento, bien lo comentan, o sea, un momento difícil porque la verdad, yo también no veo hasta este momento, independientemente de los resultados de Uruguay, ahora de Brasil, que nos ganaron al último segundo, yo no veo, igual que ustedes, una selección con esa empatía con la gente, con esa personalidad ya lo comentaban, ¿no? Del orgullo. Ya entendí perfectamente la pregunta y yo creo que sí, definitivamente el saber qué camisa portas. Híjole, la verdad, cuando tuve la oportunidad de portar por primera vez la casaca nacional, la verdad me sentía como la mamá de los pollitos. O sea, era una cosa fabulosa, una cosa increíble. Es más, para mí fue lo más bonito que me pudo haber pasado como futbolista, haber podido representar al equipo mexicano. León, ¿nuestro fútbol es el reflejo de nuestro país?
Uf, es una pregunta muy amplia y muy profunda. Mira, Ángel, yo creo que en cierto sentido sí, porque no aprendemos cuando hemos hecho las cosas bien, no aprendemos de esas lecciones y dejamos de repetir lo que hemos hecho bien. Yo creo que, por supuesto, tiene ciencia el construir un mejor fútbol, pero al mismo tiempo no tiene tanta ciencia. Yo pienso de nuevo en el caso de Rafa Márquez. Es decir, si tú recorres su trayectoria, la manera como él empieza siendo un niño, empieza a jugar en Zamora, luego en un sistema de visorías en Michoacán, lo llevan a una selección de Michoacán, luego hay un equipo suficientemente inteligente para establecer una escuela en Michoacán, el Atlas, que lo ve, lo invita, la familia de Rafa tiene la valentía y el propio niño de decir me voy, me largo, me voy de aquí, me voy a buscar algo mejor, se va a Guadalajara, cuando quiere regresarse la familia le dice ya no te regresas, te quedas ahí y hace el esfuerzo. El equipo no lo debuta inmediatamente, lo va construyendo y cuando está listo, apenas está listo, lo debutan. Luego Bora Milutinovic, apenas está listo Márquez, lo lleva siendo un adolescente a la selección, lo empieza a impulsar. Inmediatamente después va a una Copa América siendo un niño, marcando a Zamorano y a Salas. A la primera oportunidad, el Mónaco se acerca y le dice te quiero. El Atlas no se lo quiere quedar, sino que lo saca y lo vende. Y a partir de ahí, Márquez empieza a crecer y a crecer y a crecer. En esto que acabo de decir, 30 segundos, hay 10 lecciones. 10 lecciones. Eso es lo que hay que hacer. Desde la visoría con los niños hasta la decisión de a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Lo mejor para el futbolista, porque cuando el futbolista crece, crece el club, se recibe más dinero, crece el fútbol, crece la selección y millones están alegres, porque lo que termina pasando es que una selección mediocre hunde en la infelicidad a millones de personas y eso es una irresponsabilidad, genuina irresponsabilidad, hasta moral, perdón que me ponga ahora sí serio, burro, de los directivos y de la gente que lleva el fútbol mexicano. El fútbol es muy importante para dar alegría y también es un factor que puede dar mucha tristeza y decepción a millones de personas. Por eso hay que garantizar que funcione. No es cualquier cosa. Fíjate, lo que estás Oye, diciendo, Burro. perdón, lo que está diciendo, perdón, mi querido Sheriff, lo que dijo es muy buena pregunta, buena respuesta. Y fíjate nada más, si de por sí, como bien dicen, a ver, eso te alegra un poquitín el fútbol a los problemas que ya hay en México, con la cantidad de la violencia, que las elecciones, que si hubo robo, que si no hubo robo, que no me meto, yo soy apartidista, pero no me voy a ver, este programa no es de eso, pero todo eso, y ahora súmale este rollo, y van a Estados Unidos, el mexicano que se cruzó y que le costó un trabajo llegar allá, que compra 4 o 5 boletos, ¿cuánto cuesta un boleto en ese estadio, o en el estadio de los Vaqueros? Camisetas para los chavos, las palomitas, las chelas, los nachos, y de repente ves eso, no hay ningún pretexto por esa palabra homofóbica que se me hace terrible que la sigan gritando, pero también de repente ese lado, puta, dices, carajo, salen decepcionados el mexicano de allá también. Entonces, por eso yo de repente dije, y los ganadores son los dueños, entonces dejen de ir a esos partidos. Recién decía algo, León, y lo rescato en relación a que hay mucha ciencia hoy atrás y se quiere expresar el fútbol a través de la ciencia. El fútbol es más arte, es más vivencia, es más cotidiano, es más de gente. Entonces, no podemos perder de vista esas sensaciones, porque es real. Juega México, gana México, las taquerías están llenas, los restaurantes están llenos. El que tiene el changarro trabaja contento y feliz porque la gente está feliz. Entonces, claro que hay mucho de esto. Es una cuestión social también, porque este arte aplica a lo social. Y preguntale al sheriff qué sentía él cuando perdía. No salías de tu casa. Te daba vergüenza salir. No porque no hubieras hecho el mayor esfuerzo, sino porque querías compartir ese momento, esa humildad que se tenía de pertenecer a alguien, de tomar un compromiso y ser un poquito parte de ese desastre, de ese momento de amargura, de ese fracaso. ¿Me equivoco, sheriff? No, es una realidad. Yo creo que pues yo le llamaría vergüenza deportiva a todo eso que estás comentando. Esa es una realidad, ¿no? Yo lo que quería comentar respecto a lo que dijo León hace un momento, y tú, Burro, bueno, pues no te has de acordar porque a la fuerza más pequeño que nosotros, de seguro, pero fíjate, a mí me pasó una cosa muy curiosa, lo contrario a Rafa Márquez en el aspecto de la facilidad para salir de tu equipo.
Si tú recordarás, de hecho lo tengo en un proyecto que estoy haciendo ahorita, fíjate lo que son las cosas. Cuando yo termino, y esta es una como anécdota que no va al caso, pero sí entra tantito por las facilidades que le dieron a Rafa, cómo debe de pensar un directivo en ese aspecto, cosa que no sucedió conmigo. Cuando yo termino, se termina el Mundial, que nos regresamos a México, estamos todos tristes, como bien dice Hernán, estaba allí en el departamento, yo solo, porque mi esposa estaba ya en Monterrey, se regresaba a Guadalajara. Al día siguiente iba yo a un programa que no creo que sea, que vaya a decir una ¿cómo le llama? Con Guillermo Ochoa, lo voy a decir, antes de irme a Guadalajara. Bueno, en el trayecto de que terminé el programa hacia el aeropuerto de México, recibo una llamada, Burro, de Bora. Me dice, Fernando, hola, ¿cómo estás? Digo, pues bien, Bora, ahí estamos. Digo, ¿qué onda? Oye, están unos paisanos míos que son promotores y quieren hablar contigo. Le digo, Bora, yo voy camino al aeropuerto ahorita. Diles que sí, que con mucho gusto puedo hablar con ellos si van a Guadalajara. Bueno, para no hacerte el cuento largo, se van a Guadalajara, platico con ellos, una hora. En una hora, Burro, en una hora, yo estaba arreglado, con sueldo, con departamento y con carro para irme al Brest de Francia. ¿Va? Si ya nomás esperamos la resolución de tu equipo, que estamos platicando y bla, bla. ¿Sabes por qué no me fui? Porque un día te pedían, eso me platicaban los promotores, un día la directiva de aquel entonces pedía 120 pesos, al día siguiente pedían 130, Claro. otros 4 días pedían 150. Entonces llegaron un día los promotores conmigo y me dicen, Fernando, yo creo que se va a acabar aquí la transacción. Le digo, ¿por qué? Porque con tu directiva no hay seriedad. Claro. Un día me dicen una cosa y otro día me dicen Lamentable. otra cosa. Entonces, eso fue algo que a mí me dolió como jugador, porque no pude cumplir ese sueño, porque mi directiva en ese entonces no me dio la facilidad que le dieron a Rafa Márquez o que algunos equipos, llámese Grupo Pachuca, le está dando a los jugadores. Oye, hijo, eso que dices es lamentable y triste. ¿Y sabes una cosa? Que sigue pasando. ¿Sabes la cantidad de argentinos, brasileños que juegan en Europa? ¿Sabes por qué? Y son buenos, de primer nivel. Y los venden en 30 pesos por decir algo. Y el jugador mexicano se lo quiere llevar y quiere venderlo en 127, cabrón. Sí, sí. Es que ahí está el grave error. Ahí está el grave error. Y yo tuve una entrevista con Armando, mi querido Armando, que le mando un abrazo. Armando de Pachuca, Armando Martínez. Me decía, burro, cabrón, mi jugador cuesta 8, eso cuesta, cabrón. Pues eso me costó a mí. ¿Cómo voy a regalar al jugador? Le digo, a ver, maestro, Armando, perdón que te lo diga. Pero es que ahí está el problema. Entonces, si no es ese, pues vende, no sé. Pero hay que vender jugadores. No sé, ¿sabes la cantidad de León, mi querido Sheriff? La cantidad de jugadores de Estados Unidos que se van a Europa y por 10 pesos. Ve. No, definitivamente. Pero te das cuenta, Burro, que la historia que nos cuenta el Sheriff, que hubiera sido maravilloso verlo jugar en Europa, tenía 30 años el Sheriff Quirarte, estaba en absoluta madurez jugando, después de jugar un mundial extraordinario. Eso pasó en 1986, hablando de lo que decía Ángel, si tenemos el fútbol que nos merecemos, o digamos, si hay un reflejo con el país. Han pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquello? Básicamente 40 años, y las cosas no han cambiado. En algún sentido, han empeorado. Peor. Han empeorado. La terquedad sigue ahí. En aquel tiempo todavía, digamos, había el pretexto de, bueno, no era un fútbol tan globalizado, los jugadores mexicanos comenzaban a salir, pero ahora el fútbol está completamente globalizado, el fútbol europeo está completamente globalizado, no hay pretexto alguno y las cosas siguen siendo iguales o peores en la dificultad que enfrenta el futbolista mexicano para salir de México, pues eso es clarísimo, es decir, es parte de nuestro problema. León, de la historia. Ahí está. Entonces los dueños son el cáncer del fútbol mexicano. No, y de la historia que León platicó de Rafa Márquez, de dónde llega, cómo llega un visor, lo ve, como la mamá le dice, no regresas, cómo viaja, ¿en qué parte nos hemos estancado, León? O sea, hablaste 30 segundos de la historia de Rafa Márquez y a lo mejor en ese momento aparecieron 10 personas para que Rafa Márquez pudiera llegar a Europa. ¿Dónde es donde nos estamos estancando? Como papás, como directivos, con los visores, con las escuelas de fútbol, con la alimentación, con la cultura, con la mentalidad.
¿En dónde se está quedando Dueños. Sheriff León? Dueños, promotores. ¿Dónde nos estamos trabando? ¿Dónde se traba el futbolista mexicano? ¿Dónde se queda? Yo te diría que se traba en varias partes, pero me parece que es una pregunta que me gustaría escuchar qué dicen más bien Hernán y el Sheriff, que conocen esto perfectamente. Es una gran pregunta. ¿En qué parte de la estructura nos está faltando? Me interesaría muchísimo escuchar. Yo creo que prácticamente en todas un poco, en algunas más que en otras. Ninguna funciona demasiado bien. A ver, pero capitán. No sé cuál es peor. Otro capitán. ¿Qué hable el capitán? Mira, definitivamente la pregunta de Raúl es muy buena. La respuesta de León, por supuesto que es sacarle un cachito de todo, pero hay algo que se le está olvidando. Y la verdad, yo lo viví estando en selección. Y a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero tengo que hacer remembranza de ese tiempo cuando iba a pasar eso del Brest de Francia, que ya no existe el Brest. El único jugador que estaba en el extranjero era Hugo Sánchez. Era cuando ya venía, acuérdense, precedido del Pentapichich y todo ese rollo. Entonces, prácticamente a mí me hubiera tocado ser el segundo, porque ya después fue Carlos, Luis García, Negrete, Flores, ¿no? Luis García, Luis Hernández, en fin. Pero sin salirme a la pregunta de esto y dándolo también un ejemplo por lo que pasó, también saben quién es importantísimo para tomar esta decisión, es el jugador. Es el jugador. Y te voy a explicar por qué. En ese tiempo, después del 86, cuando estábamos en la selección, había, que la verdad por obvias razones, no quiero decir el nombre porque es un jugador conocido, un jugador muy amigo mío, pero quiero que sirva como ejemplo. Estaban a punto de llevárselo a Alemania, Y platicando yo con él, consejos o opiniones, le digo, oye, qué gran oportunidad, qué padre que te vas a ir y todo. Me dice, fíjate que no. Dice, no estoy tan convencido. ¿Por qué? Porque el clima allá es muy frío. Imagínate la respuesta. Es que esa es otra. No, o sea, no, yo nunca lo comprendí y no se fue. No se fue porque el clima de Alemania no le gustaba. Entonces, por eso te digo, Burro, de lo que dijo León, yo siento que hay un poquito de todo. A lo mejor si le ponen los porcentajes, bueno, puede ser eso que tú dices, ¿no? Que te quieren vender en 100 pesos en lugar de ayudarte y venderte en 80. Pero también muchas veces el jugador mexicano gana también aquí, que se siente en su hábitat, se siente en su zona de confort. No lo sé, no quiero decir que todos, no, porque nos han demostrado que se han ido varios, pero en otras situaciones yo sí me he dado cuenta, a lo mejor estoy hablando de hace muchos años, hoy ya cambiaron las cosas, pero en aquel entonces sí llegó a pasar eso. Sí, ahora me gustaría escuchar a Hernán, pero tienes razón lo que dices, porque la zona de confort, ¿no? Muchas veces es la verdad. Pero hay que arriesgar como lo hizo Rafa Márquez, como lo hizo Hugo Sánchez. A ver, a Hugo Sánchez le gritaban indio en el estadio, güey. Pero hay algo, Claro. hay algo de lo que dice Capi que es real y lo externa también León, es ese sentido de superación. Hoy las cosas tienen que ser más cómodas, todo el mundo tiene que tener acceso a un montón de posibilidades. ¿Y dónde está el ganar? Los jugadores son deportistas de alto rendimiento, juegan para ganar. Ese es el sentido del juego, de cualquier deporte, es superarte, ir creciendo, ir mejorando, ir pasando esas etapas que son muy incómodas. En este caso, Rafa Márquez fue la lesión, en el caso de Quirarte fue no lo dejaron ir a Europa. Eso hay que superarlo, hay que trascender. Y uno trasciende a través de lo que vos te gusta hacer. No hay otra forma de trascender. Yo puedo trascender con un libro, pero no sé si me gusta escribir. Entonces sería casi una casualidad. Tendría que estar apoyado y demás. En el fútbol pude trascender a mi nivel, no a niveles de otros, con mi esfuerzo, con mi ímpetu, con mi disciplina, con mi sentido de superación. Y eso lo aprendés de chico. Entonces llegamos a un plano acá que estoy cómodo. Estoy cómodo y no amo lo que hago.
Yo esto se lo puedo discutir a mucha gente. En el momento de Fernando, seguramente, Fer, has visto compañeros o ha sido tu historia también, que alguien estaba por ser papá y estaba concentrado o estaba jugando un partido. En aquella época trastocabas esos valores. Hoy es más importante ir a ver al nene nacer, apoyar a tu mujer y está todo bien. Antes no. A mí no me sacabas de la concentración para ver el parto de mi hija, la verdad. Y en el momento en que podía escaparme, me escapaba. Pero, a ver, Porque pues, era mi modus vivendi, era mi sentido de vida y la gente que estaba conmigo me acompañaba. pero fíjate, León, Sheriff, lo que está diciendo Hernán es muy interesante. Me gustaría saber la mentalidad, por ejemplo, del argentino. Bueno, así chavito crecimos. que va a salir, que se lo van a llevar. Es también... Es que para eso te preparan. ¿O la mentalidad No, cómo es? Sales no. a triunfar. Sí, no vas a claro. decir si hace frío o no hace frío, cabrón. Exacto. No No, vas a extraer eso... los tacos de suadero y allá vas a comer quién sabe qué. No, Carajo. necesitas para ser competitivo y estar en los niveles que ha estado Rafa, Quirarte y demás, necesitas ese sentido de adaptación. Te tenés que adaptar al idioma, a la comida, a los planos que te presenta esa liga, a los niveles que se desarrollan, a un montón de cosas. Oye, y eso es parte de la superación personal. Hoy se busca poco. Hoy quiero irme a jugar a Alemania, pero quiero seguir teniendo los tacos. Quiero irme a jugar a Italia, pero quiero el asadito con mis amigos. No quiero perder lo que tengo. Oye, qué interesante, nos podríamos quedar horas, ya se va a acabar el programa, mi querido León, mi querido Sheriff. Carajo, otro día hay que volver a juntarnos, pero sí me gustaría dos cosas. Una para terminar. Que vengan. Para terminar, una que venga. No, una es, ¿quién es el viejillo? ¿Tú? ¿El viejillo? Aquí lo dice ¿Me del preguntas a mí? ¿Por qué te dicen el viejillo? Ah, pues porque hay, te estás refiriendo a mi querido viejillo, mi gran amigo, tu productor, el gran jefe Dante Moller, seguramente, ¿no? ¿A eso te refieres? Ah, es que por aquí me dicen, pero no entendía. Dije, ¿por qué le voy a faltar el respeto a León si es un chamaco? No jodan. Me puedes decir como tú quieras, querido burro, y si me dices viejillo es de hermanos. Viejillo, así que, viejillo. entre tú y yo seremos los viejillos. Te sumas al club, ¿cómo Por no? cierto, León y burro, que me reclamaste aquí en vivo, ahora yo te la voy a regresar. No seas así. Me dices, ¿por qué tan tarde? Mendigos, pues invítenme más temprano, me invitaron, me hablan de cuarto para las 12, hijos de la mañana. Bueno, ¿cuándo? Entonces, pero yo podía haber estado desde las 12. A mí me dijeron a las 11:30, a las 12:30. No, te estoy vacilando. Y aquí estuve a las 12:30. Oye, burro, mande. no hagas enojar al sheriff Quirarte porque Él sí está el viejillo. sheriff Quirarte es cosa seria, ¿eh? Porque él sí está viejillo. No es igual que yo. Oye, Sheriff, yo tengo 61 años, papá. La semana que entra hacemos entrevista contigo, ¿te parece? Con mucho gusto me hablas y estamos en contacto y claro que lo hago. Ya Oye, está. para terminar tu programa, y si no yo aquí hacemos la cooperacha, todo lo que estuve comentando y que fue parte del tema que me tocó al último, hay algo que se nos olvidó comentar. Aparte de todo eso que dijo Hernán y de todos los jugadores, lo más importante es lo que decían, las ganas de trascender. Si realmente tú quieres salir de esa zona de confort, es porque tienes orgullo, es porque tienes deseos, es porque tienes sueños, es porque tienes aspiraciones. O sea, todo eso es lo que hace a un jugador diferente y por eso hemos visto a un Hugo Sánchez, por eso hemos visto a un Rafa Márquez, por eso estamos viendo ahorita a un Edson Álvarez que va en un camino de ascenso. Mucho tiene que ver tu personalidad como jugador. Así es, tienes razón. Oye, muchas gracias. Vamos a hablar contigo la semana que entra, mi querido hermano, el capitán Sheriff Quirarte. Leo, por último, dime algo. Por último, ¿por qué ver el documental de Rafa Márquez? Tienes 30 segundos, un minuto. Burro, por todo esto que hemos hablado, me parece que esta conversación, esta hora deliciosa que me han regalado, es la muestra de por qué hay que ver el documental de Rafa Márquez. Márquez es un ejemplo, es un ídolo y además es una persona de verdad notable. Hay mucho que aprenderle, que disfrutarle. Y si quieres ver a Rafa Márquez vestido de Batman y contar un chiste de manera muy singular y llorar también,
vale mucho la pena. Ahí está en Netflix, lo van a disfrutar. Rafa Márquez, el capitán. Gracias a todos allá por incluirme, por invitarme. Ha sido un gran placer. Bueno, les agradezco a los dos, a mi querido, ¿dónde está Toraño? Que se fue allá, va a estar ahorita en Caliente Center. Gracias, mis queridos amigos, y nos vemos. Y recuerden lo más importante, ¡arriba el América! No, Gracias. ya me voy. Qué Buenas cosa más tardes. horrible. Arruinando. Buenas tardes. Hijo de la mañana.